Hoy vamos a hacer un programa especial porque los invitados usualmente a este programa son grandes lectores, debo decirlo. Y vamos a hablar de los libros que más les llamaron la atención, algunos de ellos del año 2013. Y por eso tenemos a tres personas en esta mesa de trabajo en el día de hoy. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid en Estados Unidos, en Washington, Antonio Caño. Bienvenido, Antonio, como siempre. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Iván Duque, candidato al Senado por el Centro Democrático en Colombia en las elecciones de principios del año entrante y además invitado a este programa varias veces. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer estar aquí. Y Marc Bassett, corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona. Bienvenido también al Club de Prensa. Gracias. Bueno, yo quería oír de parte de ustedes cuáles son los libros que más les han llamado la atención, sin ningún tipo de orden en esta conversación. Claro. De este 2013. Bueno, empecemos por algunos, si queréis, vamos combinando las lecturas que hemos hecho, porque es tan difícil llegar realmente a la conclusión qué libros es lo mejor que he leído, o cuáles son los más recomendables a veces, o cuáles son los que más pueden interesar al público. Por ejemplo, uno que me ha interesado a mí muchísimo, que es My Promised Land, un libro escrito por un periodista de Haaretz, del periódico israelí, por un gran periodista en Israel que se llama Ari Shavit, que para mí es el libro definitivo sobre el conflicto palestino-israelí, que es el conflicto en el que yo empecé como periodista. Mi primer viaje como periodista fue a Guinea Ecuatorial y el segundo a Beirut. Y después pasé ahí mucho tiempo en Beirut, Israel. Desde entonces tengo una gran pasión por ese problema, por ese conflicto. Y este me ha parecido, y creo haber leído bastante sobre el conflicto palestino-israelí, me ha parecido un libro realmente definitivo. Ari Shavit hace un recorrido por el sionismo desde los primeros y por el Estado de Israel desde el comienzo del sionismo hasta ahora, hasta finales de 2013. Hace un recorrido personal a través de sus familiares, su bisabuelo, que fue el primero que llegó al territorio que entonces era territorio del ejército del Imperio Otomano. Él llegó incluso antes de que estuviera bajo dominación inglesa, y bueno, toda la familia se estableció posteriormente en Israel y cuenta el conflicto tratando de situarse en una posición media entre quienes creen que Israel son una fuerza de usurpación de un territorio y quienes creen que tiene legítimo derecho a la ocupación actual. Él trata de comprender ambos lados, no oculta que él es un judío, y un judío que es defensor de la causa israelí, pero reconoce los crímenes cometidos en nombre del sionismo y los múltiples errores que se han ido cometiendo hasta años recientes. Podemos luego, si queréis, algún pasaje. ¿Es un libro que entiende cualquier persona que no conozca el tema, o es ya para iniciados? No es necesario. El libro escoge, creo que son 15 o 16 capítulos esenciales en la historia de Israel y lo explica desde un ámbito personal. Lo puede entender cualquier lector. El que no haya leído nunca nada sobre el conflicto palestino-israelí va a encontrar aquí material que le va a permitir comprenderlo, creo yo. Pero el que haya leído mucho sobre el conflicto palestino-israelí también va a encontrar material valioso, porque hay muchos elementos. Si me permites, Juan Carlos, mencionar alguno, por ejemplo, el tono es este que describo en este pasaje, por ejemplo. Él está hablando de sí mismo, y dice, estoy traduciendo del inglés: en marzo de 1999 yo era un joven periodista que estaba a punto de ser padre. Cuando me reporté a la base militar cerca de Lidia, donde él vivía, para cumplir con mi compromiso anual de servicio militar, no tenía idea de cuál era la misión que me iban a encargar. Cuando me dijeron que lo que tenía que hacer era ser el vigilante de un campo de detención en Gaza, me quedé horrorizado. Yo, que era un apasionado pacifista y contrario a la ocupación militar, me veía en la obligación de comprometerme en vigilar a aquellos a los que yo, en teoría, estaba apoyando. Yo creo que esto resume, de alguna manera, el quiebre personal que para muchos israelíes supone la vida cotidiana que hacen y las dificultades del conflicto. Este es el tono general del libro y es, como digo, muy recomendable. Un libro del 2013.
Juan Carlos, yo creo que el libro para mí fue un libro del profesor Mauricio Viroli que se llama Redimiendo Maquiavelo. Viroli es uno de los académicos que más ha estudiado a Maquiavelo, tiene una biografía maravillosa del que se llama La sonrisa de Maquiavelo, tiene otro libro que se llama El Dios de Maquiavelo, estudiando la religiosidad en la obra de él y en su vida personal. Pero este libro aborda, yo creo que tres temas, ¿no? Este año se conmemoran además 500 años del momento en que fue terminado de escribir El Príncipe. Y él dice, bueno, primero, El Príncipe no es lo que la gente pensaba que era un tratado para enseñarle a los gobernantes los trucos oscuros de la política. Segundo, El Príncipe no fue escrito como contrariamente se creía para que Maquiavelo se empleara nuevamente con la familia de los Médicis. Y lo tercero, lo que hay detrás del Príncipe es una visión del ideal que debe ser la política y el ideal que debe ser un gobernante que logra defender y unificar a Italia. Y lo más particular de la interpretación de Viroli, dice el capítulo más importante del Príncipe es el último, que es la exhortación para liberar a Italia de los invasores. Porque esa exhortación hace un llamado a un político íntegro, a un político que cree en la justicia, a un político que tiene diálogo permanente con la gente, a un político que estudia bien los sistemas tributarios, a un político que busca granjearse siempre el afecto de sus gobernados. Entonces creo que es un libro sin duda oportuno por la circunstancia histórica, pero adicionalmente porque desmitifica muchas cosas sobre Nicolás Maquiavelo. Un libro del 2013. Si me permites, yo diría dos libros. Para mí han sido dos grandes lecturas este año. Uno es este libro-reportaje de Ann Winding, de George Packer, que es un periodista del New Yorker. Es muy difícil traducir el título. Si tenéis alguna idea, sí, a ver, es la marcha atrás, sí, es la relajación, es el desmembramiento un poco. Es la historia de los últimos 30 años de Estados Unidos, de cada vez crecientes desigualdades, influencia creciente de los lobbies, polarización política, contada a través de la vida de varios norteamericanos, concretamente de 3 personas. Un emprendedor de Carolina del Norte que siempre está haciendo proyectos y todos le salen mal. Luego hay una mujer negra de Youngstown, en Ohio, que sufre la desindustrialización en esta zona industrial de Estados Unidos. Y luego un lobista que llega en los años 80 a Washington con Joe Biden, es un hombre, digamos, de Joe Biden, y que se enriquece, se hace multimillonario y vive por dentro lo que es el poder del dinero y de los lobbies en Washington. La virtud de este libro es contar la historia a través de la vida de las personas, de vidas muy concretas, pero muy relevantes. Y el otro libro, digo que van juntos, porque para mí son un díptico. Este es el libro sobre Thank you for your service, gracias por vuestro servicio, de otro periodista, David Finkel, del Washington Post. Cuenta la historia de los veteranos de la guerra de Irak que regresan a Estados Unidos. Es muy dura, es un libro muy duro, un reportaje, también no es ficción, ambos libros son reportajes, son no ficción. Y un poco es Thank you for your service, David Finkel, es la historia, lo que queda de una década de guerras, ¿no? En Estados Unidos, de Afganistán, de Irak, los restos de este naufragio que ha sido las aventuras bélicas de Estados Unidos en la última década. Y el libro de Packer es la parte económica, la década de crisis, que en el fondo revela una crisis que se arrastra desde hace 30 años por lo menos. Esto queda de Estados Unidos. Es un buen retrato, ambos libros son un buen retrato de Estados Unidos hoy. Y Packer subraya, supongo, muchísimo, como dice usted, lo que son las desigualdades en Estados Unidos también, en materia económica. Muchísimo, es uno de los temas centrales y en ese sentido creo que es interesante también porque se anticipa a debates políticos que están teniendo lugar en Estados Unidos. Cuando la crisis económica de este país ya empieza a salir, o ya sale de la crisis económica, se reduce el paro. El otro día, recientemente Barack Obama hizo un discurso, cuando lo escuché, pensé, o se ha leído el libro de Packer. No, pero muy probable, porque el libro de Packer ha sido en Estados Unidos y en Washington una referencia obligatoria. Me quedé pensando en su recomendación del libro de Maquiavelo, porque usted escribió un libro sobre Maquiavelo. Sí, en el 2007 fue un intento por recopilar lo que se había hecho en Colombia sobre Nicolás Maquiavelo. Entonces el libro se llama Maquiavelo en Colombia. Y curiosamente lo que tratamos de hacer en ese momento era integrar 9 ensayos de personas de distintas ideologías sobre Maquiavelo. Entonces había pensadores de derecha, pensadores de izquierda, inclusive había dos frailes dominicos que lo estudiaron muy a fondo, y obviamente hice un ensayo analítico de lo que para mí era Nicolás Maquiavelo y su obra.
hay muchas cosas que Biroli desmitifica, inclusive de juicios que yo tenía en ese momento, que me ha hecho replantear muchas visiones sobre Maquiavelo, y creo que este nuevo libro permite una aproximación distinta a un personaje altamente cuestionado y muy vulgarizado, porque hay gente que invoca a Maquiavelo y lo cita sin ni siquiera entrar en detalle en la obra, empezando por algo que dice Biroli: Maquiavelo nunca escribió "el fin justifica los medios".